Familia del Reino y estudiosos del grupo de preceptos, muy buen día y bendiciones para todos. Esta es la tercera parte de la clase de esta semana. Estamos en toda esta semana leyendo Génesis 1, del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8, y hoy vamos a continuar en Génesis 3, 4. Y aquí claramente estamos viendo el origen del engaño, de la creencia de la inmortalidad del alma. Hablamos un poquito de esto en la clase anterior, así que te animo que si no la has visto, vayas un pasito atrás y puedas concluir con esa clase antes de continuar con esta. Más adelante, en el versículo 5, vemos que la serpiente asegura conocer lo que hay en la mente de Dios. Ahora está intentando establecer una religión diferente, y lo atractivo de esta nueva religión es que ofrece la libertad de la ley y el desarrollo personal mediante otro conocimiento, un conocimiento superior que les va a abrir los ojos y van a ser como Dios mismo. En el versículo 6, la mujer fue engañada por la palabra de la serpiente. Creyó más en las palabras mentirosas que en las palabras de nuestro papá, que habían sido transmitidas a ella por medio de su marido. Así que la tentación de la independencia mental es lo que hizo que el pecado entrara en este mundo y también es el mayor obstáculo para el reino de los cielos aquí en la tierra. En el versículo 7 vemos que el conocimiento que los hombres tenían aquí en este momento ya no estaba basado en la revelación causada por esta unión espiritual con nuestro Padre Eterno, sino que estaba basada en la independencia intelectual. Perdieron la gloria que habían tenido y conocieron que estaban desnudos. La palabra hebrea para conocer es yadá, y no solo significa discernir intelectualmente, sino también significa saber por experiencia. Así que ahora experimentaron verdaderamente lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos. En primer lugar, se quedaron desnudados de la presencia divina y por el efecto que el fruto causó en ellos, ahora pudieron entender la vergüenza que implicaba estar desnudos y por esto se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Las hojas de higuera representan la religiosidad del hombre caído que intenta sustituir la gloria de nuestro Padre Celestial por medio de sus propios esfuerzos. Así que estas ropas fueron luego rechazadas por nuestro Padre Eterno, que les puso otro tipo de ropa, producto o producida por un animal inocente que tuvo que dar su sangre para proporcionar esta ropa. Así que vemos que la muerte es el resultado del pecado que ahora había entrado en el hombre. La semilla del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo echó raíces y produjo su fruto dentro del hombre. Y esto causó una división dentro del ser humano, una división en la voluntad, la cual vemos reflejada en este versículo que te dejo en pantalla, Romanos 7:15. Así que vemos que el carácter del hombre fue degenerado. Él fue transformado en un ser diferente, con pecado dentro, el cual no estaba en el principio. Y ahora su forma de ser no es agradable a nuestro Padre Celestial. En Génesis 8 leemos que Adán y Eva oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo entró en el mundo por causa del pecado. En el versículo 11 le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Nuestro Padre Celestial sabe todas las cosas
y no necesita ser informado de lo que sucede. A pesar de ello, le hace esta pregunta a Adán para así darle la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado con un arrepentimiento sincero. En el versículo 12 vemos lo que le respondió, dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nosotros sabemos que una persona que es espiritualmente inmadura no reconoce su culpa, sino que echa la culpa a otros. Y una persona madura está dispuesta a asumir la responsabilidad de su culpa e incluso la culpa de los demás y sufrir el castigo de ellos para liberarlos. Adán sabía que le esperaba la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El temor a la muerte es lo que produce la esclavitud. Nuestro Padre Celestial puede liberarnos completamente de este temor a la muerte por medio de nuestro Mesías, de Yeshua, así como está escrito en Hebreos 2, del 14 al 15. En el versículo siguiente, en el versículo 13, vemos que nuestro Padre Celestial le da también a la mujer la oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, de confesar su error, su pecado, pero ella sigue el mal ejemplo de su marido y no asume su responsabilidad, sino que echa la culpa a la serpiente. Y en el versículo 14 vemos que para la serpiente no había posibilidad de arrepentimiento. Por esto, nuestro Padre Celestial no le hace ninguna pregunta, sino que dicta la sentencia directamente. La mujer es la madre de los seres humanos y por lo tanto representa la vida. Y así fue como Adán entendió este mensaje, para luego darle un nuevo nombre que era Eva, Java, que es la vida. Antes la había llamado Isha. En Gálatas 3:16 leemos, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Este versículo de Gálatas 3:16 está claramente relacionado con Génesis 3:15, que hace referencia a tu simiente, refiriéndose al Mesías. Debemos notar que la escritura habla aquí de la simiente de una mujer, lo cual es una cosa contra la naturaleza, porque la simiente es el esperma y viene del hombre. Evidentemente, aquí tenemos una profecía de un nacimiento sobrenatural acerca de nuestro Mesías. También puedes revisar el libro, el Evangelio de Lucas, Lucas 3 del 23 al 38, porque puedes ver que de la simiente está referida desde Abraham a Yeshua y también hace referencia con Adán. El Hijo de Dios es el último Adán, así se le llama, y el segundo hombre, y vino para destruir las obras de Satanás. Por medio de su obediencia a la Escritura, venció sobre el adversario. Adán, por el contrario, perdió por desobedecer la palabra de Dios, la instrucción de papá. Así que Yeshua venció por obedecer la instrucción de nuestro Padre Celestial. Él venció por obedecer la Torá de nuestro Padre Eterno. Y la única manera de vencer sobre Satanás es a través de obedecer la Torá, que es la instrucción de nuestro Padre. El que no obedece a Dios se somete al reino de desobediencia y al príncipe de la rebeldía. Esto es el, el mensaje implícito. Al no obedecer la instrucción de nuestro Padre, estamos haciendo tácitamente una declaración de que estamos sometidos al reino de desobediencia, porque el pecado es desobediencia a la palabra de nuestro Padre. En el versículo 16 de Génesis 3, vemos que el mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella. Lo mismo
con Adán en el versículo 17, porque este texto, el versículo 17, nos muestra que la manera de poder discernir y de vencer toda tentación es a través de la Escritura. Como bien sabemos, si el hombre hubiera sido fiel a la Escritura, no hubiera caído en pecado. Así que el mundo del hombre, su vida laboral, fue afectada por el castigo por su pecado. De la misma manera, la maldición que vino sobre la tierra cambió la genética de las plantas y empezaron a producir espinos y cardos. La misma naturaleza fue afectada por el pecado del hombre, como también está escrito en Romanos 8, del 20 al 22. Sin embargo, la maldición sobre la naturaleza también fue llevada por el Mesías, simbolizada por esta corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza a la hora de su muerte. Puedes revisarlo, por favor, en Mateo 27. En Génesis 3:19 se nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto está hablando de la muerte. Aquí vemos cómo la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Sin embargo, antes de dictar la sentencia sobre el hombre y la mujer, nuestro Padre Eterno anunció una parte de su plan de salvación mediante el descendiente de la mujer. Este plan de salvación incluye la restauración de todas las cosas que tenía que haber una rectificación. Rectificación en hebreo es tikkun. Y justo en este punto donde el primer hombre falló, que es en el punto de la obediencia a los mandamientos, bueno, pues fue justo en este punto que el Mesías, Yeshua, hizo esa corrección por el pecado de Adán. Donde Adán falló, Yeshua no falló. Sabemos que las consecuencias del pecado es la muerte, así que el hombre tiene que ser liberado de la muerte e incluso la muerte misma tiene que ser eliminada para que haya una restauración de todo. Por lo tanto, este redentor prometido no solo tenía que liberar al hombre de la muerte, sino también destruir la muerte para siempre, tal como lo vemos en Primera de Corintios 15:26. En el versículo 20 es donde vemos que Adán puso el segundo nombre sobre su esposa con la esperanza que por medio de ella iba a nacer el Redentor. Y en el versículo 21 vemos que un animal inocente tuvo que dar su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio fue el único hecho en el huerto del Edén y se efectuó por la tarde. De esta manera, el Padre Eterno estaba dando un mensaje a los hombres, que aquella ropa no era suficiente, la que representaba sus propios esfuerzos para sustituir y recuperar la gloria perdida. Hacía falta derramamiento de sangre inocente para poder ser redimidos del pecado y sus consecuencias. Este hecho anunció la muerte del Mesías que tenía que suceder por la tarde y cuya sangre iba a ser llevada al lugar santísimo en el cielo para redimir al hombre de sus pecados y sus consecuencias. Así lo vemos escrito en Hebreos 9:12. Nuestro Padre Eterno anunció su plan de salvación de dos maneras. Primero, a través del mensaje del descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y segundo, luego mediante el único sacrificio que haya sido hecho en el huerto, con el fin de cubrir la desnudez de los hombres. La palabra hebrea Yeshua, tal y como es el nombre del Mesías en el hebreo, en el original, significa salvación. Esto habla de un acto de liberación que causa un estado de amplitud libre de limitaciones. El verbo yashá significa salvar. Salvar en el sentido de dar lugar, de prepararle un sitio o de sacarle a un lugar espacioso. De esta manera nosotros podemos ver que el término salvación en las Escrituras no solamente significa que el hombre sea
liberado del pecado, la muerte y la ira de Dios para poder participar en el siglo venidero, sino que también están implícitas o implicados en esta palabra todos los aspectos de la vida humana. Es decir, que se trata de ser liberado de todo lo que impide el cumplimiento del propósito inicial de nuestro Padre Celestial para que se produzca una situación de shalom permanente. Shalom es un estado completo de orden, salud, perfección y armonía. Es decir, que la salvación implica la restauración y el restablecimiento del estado original de todas las cosas creadas que han sido afectadas por la caída en el pecado. Por esta razón, la obra salvadora que nuestro Padre Celestial está llevando a cabo a través del Mesías tiene que ver tanto con la salvación entera de su pueblo como con el resto del mundo. Además, su obra también tiene que ver con la salvación de toda la creación, tanto visible como invisible. Te voy a dejar de tarea que leas Lucas 1 del 67 al 79, porque este texto nos enseña este sentido amplio que estamos hablando del concepto de la salvación. La salvación viene de Dios a través del Mesías al pueblo de Israel para redimir y liberar a Israel de manera nacional, es decir, de todos sus enemigos, y también para dar conocimiento de salvación para el perdón de los pecados, tanto a los judíos como a los no judíos, para que cada uno pueda servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, todos los días de su vida y caminar en el camino de paz, en el camino de shalom. Por eso es muy importante que tú leas esta cita que te estoy dejando aquí en pantalla. Así que es importante destacar el hecho de que las escrituras hablan de la salvación como algo colectivo. Dice, por ejemplo, nos ha salvado, y otra expresión es de vuestra salvación. Si el apóstol Pablo hubiera podido escribir que cada uno de vosotros se ocupe de su salvación personal, él hubiera podido escribir eso, pero no lo hizo, porque el sentido colectivo de la salvación es algo predominante en las escrituras. Claro que esto no descarta el hecho de que haya una responsabilidad personal de cada uno, porque cada uno muere y se pierde por causa de su propio pecado y cada uno se salva por su propia fe obediente personal, y esto es algo que tú puedes ver en Ezequiel 18. Sin embargo, la salvación personal depende de la salvación colectiva que Dios haya dado, esté dando y dé a su pueblo, porque no hay salvación fuera del pacto de nuestro Padre Celestial con su pueblo. En el versículo 22 de Génesis 3, nosotros vemos que la expulsión del paraíso fue un acto de bondad de nuestro Padre Celestial con el fin de poder restaurar al ser humano antes de permitirle comer del árbol de la vida y que viva eternamente. Después de la redención final, el hombre podrá comer de este árbol, del árbol de la vida, tal y como está escrito en Apocalipsis 22:14, y también puedes leer el versículo 7 de Apocalipsis 22. En Génesis 4, del 1 al 2, dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. En este versículo
se nos relata solamente que fue el fruto de la tierra, y lo cual nos da a entender que fue cualquier tipo de fruto, es decir, no fue lo mejor y no fue algo escogido. Por el contrario, en el versículo 4 se nos dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. En Hebreos 11:4 se nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Nuestro Padre Celestial, como acabamos de leer, miró con agrado a Abel en primer lugar y luego su ofrenda. Vio la actitud de su corazón de amor, entrega y fe, y esa actitud fue recompensada con la manifestación de su agrado, porque él llevó primogénitos, llevó algo escogido, llevó la grasa de sus animales. En Génesis 4:7 leemos que el Padre Celestial le dijo, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El hombre debe dominar ese instinto maligno, esa inclinación al mal. Por medio del arrepentimiento y la gracia de nuestro Padre Celestial es que podrá dominarlo, porque el hombre que no se arrepiente de sus malas obras será dominado por su pecado. En el versículo 25 vemos el nacimiento de Set. Este nombre Set significa sustituto y habla de varias cosas en el ministerio del Mesías. El Mesías iba a ser un sustituto para el hombre que ha muerto, de manera que su muerte pueda dar vida al hombre que está muerto, que está separado del Padre Celestial. En Génesis 5:2 se nos habla de el hombre Adán, y esta palabra Adán tiene relación con su misma palabra Adam, como lo dice rojizo, también tiene relación con Adamá, que es tierra, y también tiene relación con la palabra Dam, con M, que es sangre. Entonces, cuando el Mesías es llamado Hijo del Hombre, en hebreo le dicen Ben Adam, significa que está tomado de la tierra y tiene carne, sangre, por ser un descendiente físico del primer hombre, que es Adán. El Hijo de Hombre es un ser terrenal que tiene su origen en el cielo. Eso es lo que significa. Cuando Adán había vivido 130 años, fue cuando engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Aquí vemos que el hombre nacía bajo la semejanza y la imagen de Adán. Ya no era conforme a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Así que empezó a nacer el hombre con la naturaleza caída. En Génesis 5:22 se nos habla de algo hermoso. Se nos dice que Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Pero me quiero centrar en esta palabra, anduvo con Dios. Caminar con Dios significa cumplir sus mandamientos. Que nuestro Padre Celestial nos ayude para caminar así, caminar con Él en su palabra, en sus preceptos, estar alineados a su voluntad. En Génesis 5:29 se nos dice que se nos habla sobre el nacimiento de Noé. Y en esa época nos da referencia a Génesis 6, como era esa época. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban.
El Señor vio que era mucha la maldad en esa época y que en los hombres de la tierra y toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. La actitud y el proceder para con los hombres son según las decisiones y los actos de ellos. Esta es la manera y otra vez te recomiendo que leas Ezequiel 18 para mayor referencia. Y vemos el último versículo de la lectura de esta semana que nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Familia hermosa, el mundo por afuera puede estar en decadencia, puede no hacer lo adecuado ni lo correcto delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros nos alineamos a su palabra, obedecemos, lo tomamos a Él como Padre para recibir la instrucción de su boca a nuestra vida, podemos encontrar gracia delante de sus ojos, porque la gracia no es de la venida de Jesús para acá. Recuerda que la gracia está implícita en el nombre de nuestro Padre Celestial. Está implícita la gracia y la misericordia, es parte de su carácter. Y por esto vemos que Noé fue salvado, pero no porque lo merecía, sino porque halló gracia ante los ojos de nuestro Señor. Así que hasta aquí la clase de esta semana. Yo te agradezco tanto que estés estudiando. Sé parte, por favor, de nuestro grupo de Telegram. Estudia con nosotros, contesta las preguntas. Sé parte del tiempo que tenemos de oración, de reflexión, de ministración. Puedes apoyar de maneras prácticas este canal, dando un like a este video, compartiendo en tus redes sociales. Y también puedes dejar un mensaje bajo este video y también puedes invitar a otras personas a que se sumen, a que sean parte y que juntos podamos estar unidos manifestando que Yeshua está entre nosotros, ¿verdad? Porque caminamos en Ejad, en su voluntad de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, pues yo me despido hasta la próxima, así que te envío saludos, besos y bendiciones y deseo que nuestro Padre Celestial esté contigo presente todo este fin de semana. Saludos para todos. Bye bye.